Nací en colchoneta y en la cama de mi casa, con partera, mi tía, hermana de mi papá, que era doctora, la primera o la segunda, eso no se ha aclarado y a mí no me preocupa, pero lo importante es que era la que me tocaba a mí. La doctora en problemas de mujer, de parto, de menopausia, de todo lo que fuese femenino. Ella era la primera doctora o la segunda. Había dos doctoras, una Piñero y ella. Mis papás fueron de los buenos papás que aceptaron que uno nace con ellos, pero que uno no les pertenece. En ese sentido, yo no sé si a mis hermanas le dieron lo mismo, pero hay que recordar que mis hermanas nacen cuando mis papás tienen de todo. Y cuando yo nazco en crisis. Yo nazco en la época de los rellenos. Yo no nazco en la época de la carne, porque la carne había que hacerla toda en relleno para que diera para todo el mundo. Por lo tanto, yo como muchos chayotes rellenos, y con ese chayote y la carne molida, tú hacías el relleno del chayote. Lo cubrías con batida de huevo, lo pasabas por manteca, y eso era uno de los... ¡Ave María, qué cosa rica! Ese era uno de los rellenos. Se hacían rellenos de amarillo, rellenos de papa, rellenos de chayote, rellenos de berenjena, todo lo que se podía rellenar para que la carne diera para mucho. Yo nací ya en esa etapa, en la etapa de crisis. Mis hermanas nacieron cuando lo había todo. O sea, ¿qué quiere decir? Que a todos nos pasa lo mismo. Unos nacemos en crisis, otros nacemos con crisis superada y viene otra crisis. Pues mi papá, desde que se hizo persona, estudió con Pedro, que no era Albizu, pero era, era Albizu, pero no era Campos, pero con él fue a estudiar a Estados Unidos. Su hermana igual, y ellos dos se criaron en el momento en que comenzaba la educación americana a ser bien, como yo te diré, hambrienta. La cosa es que yo crezco recibiendo en mi casa a todo el mundo que el gobierno de la ínsula, del gobierno de la total, técnicamente finca de Estados Unidos con dominio total, como los papeles que le da está en dominio. De hecho, cuando yo comienzo de estudio, todavía nosotros no tenemos ciudadanía. No somos ni americanos ni puertorriqueños. Después de muerto el abuelo, que mi papá iba con nosotros a ver a los abuelos al campo, antes de morir los abuelos, mi papá todavía era fiscal. El abuelo muere mientras mi papá es fiscal. Cuando ya mi papá no tiene el abuelo, pero que él empieza a atender la finca, pero no le corresponde porque no ha sido todavía puesta en herencia, viene el fenómeno de la masacre. El día de la masacre, pues yo estoy en la finca, pero mis hermanas todas están en el río. Ven, cuando llega lo que se llama la jaula, que era una guagua negra espantosa, fea, fúnebre de la policía, y que entra a la finca. Entonces, mi papá manda al puente a que llamen a mis hermanas y salgan del río. Ellas suben del río a encontrar a la policía dentro del terreno de la finca de mis abuelos. Pero yo estoy detrás de la finca de mis abuelos y salgo por detrás de donde están los caballos. O sea, que yo veo la policía y el carro de la policía como carro de policía. Ellas que vienen de espalda lo que ven es una guagua negra. Pero yo sí sé
lo que son las policías con botas de cuero, con un rifle en la mano, 2 en un astrillo, en un estribo, y la puerta de la policía que viene a buscar a mi papá. Entonces mi papá se va con el hospital, con la policía. Nosotros estamos sin verlo por 3 días, porque cuando viene de noche a dormir ya nosotros nos hemos acostado. Por la mañana ya lo ha venido a buscar la policía y se lo ha llevado. Y hace una investigación para demostrar que la masacre fue una trampa del gobierno de Winship, porque se había pedido un permiso y un receso de encuentro con Albizu para que ellos pudieran hacer una demostración de paz con palos, con fusiles de palo, el día de la abolición. Y le dieron un permiso. Por detrás, Winship le quitó el permiso a la policía, los emborrachó, los envenenó y los mandó. Y ellos acabaron con todo lo que encontraron porque ellos estaban seguros que iban a hacer una masacre y lo que tenían eran a palos. Mi papá hace la investigación y como por la investigación decide que él no va a hacer más del gobierno. Va personalmente y entrega su posición. No lo sacan. Él va y se la entrega personalmente a Winship. Le dice que va a morir a Winship solo, viejo y olvidado y enconado por lo que ha hecho, pero que él no quiere saber de él. En el inglés más de Filadelfia que te puedas imaginar, porque mi papá tenía un inglés bellísimo. Mi papá entonces queda liberado de ser fiscal. Mi papá se convierte de abogado, se convierte en capataz de una finca. Y es quien vigila que todos estemos recibiendo pollo, huevo, leche, todo lo que se necesita. Pues ya yo estoy en la escuela de 7º y 8º grado. Paso al primer año. Entonces ahí ya en mi primer año de escuela superior, que me cuelgo en álgebra, porque nunca di para ello, pero paso el año y paso al segundo año. Me toca un maestro cabezón de mucho pelo que iba a dar el curso de español. Y adivina cómo se llamaba, Paco Arribí. Nosotros teníamos como, en ese momento, teníamos como director de la escuela superior un ser a quien nadie le ha dado suficiente valor. Se llamó Villaronga. Si alguien defendió el español con amor, fue Villaronga. Si alguien nos intentó dar música buena, fue Villaronga. O sea, Villaronga era un educador con cultura y quería que nosotros nos educáramos con cultura. Ahí hubo choque, todo lo que pasaba cuando ya la hegemonía del Partido Popular empezaba a dominar muchas cosas, pues toda una serie de cosas se quedaron sin terminar. Y Villaronga se viene para el departamento superior y se trae a todos los estudiantes superiores que él educó y se los trae a la universidad. Y ese es el primer año de la universidad mía. Yo estoy en la universidad ya en el verano del 44. Y estudio humanidades. Es lo que dan abierto para que tú hagas. Pero que no se llama humanidades. Se llama el primer curso básico. Y ahí venía todo, 6 cursos a la vez. Dime tú. Uno con una escuela torpe y 6 cursos a la vez y eran mamotretos. Y había que leer, y había que leer. Se juntaban
800 estudiantes en una batea de piso, de un segundo piso del edificio, y ahí se juntaban todos. Se iban sacando por el valor de las notas y entonces se iban haciendo grupos. Yo, como nunca fui brillante, pues me quedé en las medianas, en las corrientes. Y yo llego el cuarto año a la universidad para hacer mi cita de cuarto año de universidad. Entonces la universidad tenía 5,000 estudiantes. Oye eso, tenía 5,000 estudiantes, los otros por la noche, pero de día había 5,000 estudiantes. Y esos 5,000 estudiantes hacían su matrícula en esta forma. Los maestros los ponían en el escenario, con una libretita, un escritorito, y tú decías, yo quiero coger tal curso. Y tú ibas y te apuntabas, o te decían, no puedes porque te falta esto, tienes que ir a fulano de tal. Y ahí tú tenías todo, tú la tenías que hacer, tu matrícula. Pues yo llego a este primer lugar que tiene una silla alta, y llega doña Margot Arce, a quien yo conozco de mucho tiempo antes, por mi primer curso de español, que lo cojo con ella en el curso básico. Y tiene su libreta y me da la libreta. Y yo digo, adiós, y yo no soy la primera. Ya llegó alguien antes que yo, pero me firmo. Y la primera firma es Gerard Marín. Entonces me mudo a la otra clase, que es español, genético y un montón de cosas técnicas. Gerard Marín antes que yo. Y todos los cursos con Gerard Marín. Pero yo no se me ocurría que Gerard iba a ser mi novio ni nada que se parezca. Empezamos a tener muchos problemas con los cursos y era tanto lo que había que estudiar que Gerard, que era veterano, viene a estudiar acompañado de 2 veteranas, enfermeras, que habían estado en el ejército. Y nos hacemos un trío de 3 veteranos que tienen el tiempo que no tenemos nosotros. Entonces, los que no tenemos el tiempo para leer, y ellos 3 hacemos un arreglo. Ustedes leen todo lo que hay que leer, hacen los digestos y nosotros hacemos el trabajo. Y así pudimos pasar el tercer año. Entonces, y el cuarto, cuando llegue el cuarto, que ya se ha establecido esa relación de grupo, es que yo me doy cuenta que yo estoy enamorada de Gerard. Yo no me daba cuenta porque él me ayudó en comprar cosas cuando tenía que comprarle cosas a mi mamá, me ayudó a ir a la farmacia, me ayudó a ir al hospital cuando mami estaba entonces en Pavía y yo no podía hacer. Cogía las notas, me las dejaba, me hacía los digestos y yo podía mantenerme. Entonces fue que me di cuenta que ya yo dependía de Gerard. No me di cuenta que depender y estar enamorado no es lo mismo, pero después llegué a estar enamorada. Entonces, cuando me caso, voy a vivir a Arecibo. Fue el año más feliz que yo he vivido en mi vida. Pero ¿qué pasó? Él era Marín, sobrino de Pachín Marín. Y aunque por mucho que lo quisieran, que quisieran la familia, había mucha mezcla racial, porque Pachín Marín era negro bellísimo, pero oscuro, con los dientes de coco, gigante, y el pelo rizo, pero no áspero, como el de mi marido, que yo les voy a enseñar la trenza del pelo de mi marido. Cuando se enteran mis compañeras de la universidad, empiezan los cuentos. Oye, tu familia de Arecibo es buenísima, pero, yo no me digas pero, que yo no soy ciega. Yo sé lo que es el pero. El pero era, él es mulato y tú eres blanca. Y allá no dejaban que se olvidaran que eran mulatos en Arecibo.
Y entonces yo me pasé por donde me pasé siempre y por donde me paso siempre, que me importaba un bledo. Y fui el ser más feliz con su familia. Como yo conocía el trabajo de Ricardo desde la universidad, y él era el único que hacía, él y el viejito Ramírez. Cuando yo veo que él sigue haciendo y que ya ha hecho el instituto y que hay posibilidades de que yo pueda hacer algo, un día yo decido ir y pido una cita con Ricardo. Y entonces le digo, bueno, tú no me has llamado, pero yo quiero trabajar contigo. Tú sabes cómo yo soy, me viste en la universidad, yo te admiro lo que tú estás haciendo. Este es el tipo de cosas que a mí me gusta y yo puedo hacer lo que pueda hacer. Si me das una oportunidad, pues tratamos. Él se dio cuenta que yo saludaba a todo el mundo, hablaba con todo el mundo, almorzaba con todo el mundo, tenía buen inglés, podía dominar una cosa u otra, pero sobre todo, él encontró que yo me enamoraba de lo que hacía. Y me hizo esta pregunta, una sola pregunta me hizo en todo el tiempo que trabajé con él. Lilian, ¿por qué a ti te dicen lo que yo pregunto y no me dicen? Porque no pregunto. Tú preguntas, pero yo no pregunto. Yo hablo. Yo hablo y converso y converso y converso. Y pero así era que lo hacía mi abuela. A las 2 visitas que yo hacía al lugar donde yo quería que me dieran información, la información ya yo no la pedía. Me la daban porque ya yo era familia. Yo no estaba pidiendo para hacer beneficio de algo que ellos me dijeran. Siempre había la duda. El proyecto no era de Ricardo, el proyecto era de Mela y Ricardo, que son los dos que hacen el concepto de lo que es una feria. Pero el trabajo lo tenía que hacer una persona que fuese a hacer el contacto con los que ellos ya no tenían hecho contacto. Ellos tenían contacto con algunos que hacían madera, con algunos, pero todavía no se habían hecho un montón de cosas hermosas. Yo vivo enamorada del trabajo de los dos, porque yo hacía el trabajo físico y los contactos y los chismes, para que no hubiera chismes, pero los conceptos no los creaba yo, los conceptos los creaban ellos. Era muy ingenioso porque llegamos a las ferias por el ingenio de él como político, pero también como persona que quiere hacer un programa y necesita una herramienta. ¿Y qué herramienta necesitaba el instituto? Imaginación y dinero. ¿Tú sabes con cuánto se creó con $55,000 se creó el instituto? $55,000 le dieron a Ricardo para que hiciera el instituto. Y mira lo que llegó. En el caso mío, yo me movía más de noreste, noroeste. Noreste con los trovadores y noroeste con todo lo de tejido, que era Quebradilla, ¿cómo se llama el otro? Que se me olvida el nombre siempre. Aguadilla. ¿Te acuerdas de Aguadilla en San Juan? Aguadilla en San Juan deja de recibir material porque ya toda la gente que hacía el trabajo en aquella parte de Mayagüez y Aguadilla deja de tener entrada de cosas nuevas porque los americanos van sacando todo lo de ahí y llevándoselo a otros sitios de más baratura, como pasa con la industria. Y como pasa con la colonia. La colonia es mientras rinda. El día que no rinde, te dejan y se van para otro lado. Y entonces, ahí apareció un grupo de americanos que llegaban con la base de Aguadilla,
que venían del sur de Estados Unidos. Y el sur de Estados Unidos, para que la gente lo desconozca, con todos los problemas que ha tenido con México, sigue siendo muy latina, pero muy latina. Y se sentían muy felices descubrir que allí había los mismos mundillos y los mismos tejidos que tenían en Virginia, que tenían... Pero ¿qué pasa? Los tejidos de aquí eran de rodillo y los tejidos de allá, que ellos no conocían del rodillo, los tenían de almohadones, de los cantitos que se hacían y se ponían pegados en las blusas y a eso le llamaban soles de Mayagüez, soles de tal cosa. Y yo dije, bueno, pero si ya los vamos a hacer y los tenemos en Barranquitas, vamos a llamarles soles de Puerto Rico. Y así, pero me peleaban continuamente porque no querían cambiar. Pero ese fue mi trabajo, conseguir hacerlo, que ellos fuesen entendiendo. El trabajo que Ricardo logró hacer, aunque se quedara muchas veces más en concepto que en logro, pero que ya ahora el logro se ve, es que lo que estaba concentrado sin moverse a Puerto Rico, en los pueblos pequeños o en las ciudades lejanas al centro básico de gobierno del país, han empezado a hacerse más amplias y más abiertas de concepto. Y que la parte del gobierno del país que tiene el mayor control de las leyes, incorporadas porque es país dominado, pero que tiene el de implementarlas, ha ganado también porque ahora lo que estaba encerrado en el norte ha podido pasar al resto del país, y lo que estaba encerrado en los pueblos pequeños, que eran las costumbres, las recetas, las comidas, todos los conceptos, han dejado de estar encerrados en los otros y han venido a la ciudad. O sea, que estamos en un continuo movimiento de aprendizaje, si se sabe usar, de que lo que estaba estancado en un sitio pase a ser dominado por todo el país, y lo que estaba encerrado en el país por conceptos torpes o por leyes pase a ser parte de la comida de todo el país. Durante todo el tiempo, cada cambio traía una noche de trabajo en que yo hacía poesía lo que había aprendido. Lo que ahora tengo que empezar a escribir, que no está escrito, y que es el trabajo que da ser niño. Porque en este momento yo me siento una nena, que me han dado la oportunidad de volver a crecer, y tengo a todo el mundo diciéndome a la vez todo. Vas, no vas, hiciste, no hiciste, hazlo así, no lo hagas así. El niño se asusta. Si el niño no tiene papás amorosos que saben enseñar con amor, el niño se asusta porque está lleno de todo lo que tienen que decirle, pero no le dan la oportunidad para usar él mismo lo que debe hacer. Y el niño nace con mucho conocimiento de sí mismo, porque recuerden que todos nacimos con antecesores. Hay veces que estoy haciendo un tostón y dejo el tostón y lo machaco y todo, porque de momento haciendo el machacado me doy cuenta que estoy machacando una idea que hace días me está surgiendo, pero que no la puedo poner en uso. Entonces dejo el tostón y busco la libreta y lo apunto, hasta que después pueda tener un amigo que es quien me ha puesto todo en maquinilla y me ha puesto todo en orden. En el momento de sentirme continuamente controlada, por ser parte de una sociedad controlada, como lo es una colonia, no es otra cosa que una sociedad controlada por otra sociedad. Por eso yo rara vez uso la palabra colonia,
porque tan pronto tú usas la palabra colonia, ya empieza una que no es colonial a ponerte los peros porque tú eres del otro lado. Y la verdad es que en la historia está hecha por una sociedad que dominó otra, y una sociedad que dominó otra, y una sociedad que dominó otra. De eso no hay duda, esa es la realidad vital del hombre. Esa es la forma en que el hombre vitalmente crece. Pero a la vez que crece vitalmente, aprende a ver lo bueno del otro lado, que no siempre lo puede lograr, pero lo ve. Y si lo aprende, ya ese dominio, ese control deja de ser algo que te priva, porque te están nutriendo también. Si tú sabes aprender del que te nutre, si tú sabes aprender del que te priva, pues entonces estás ganando algo en la privación. Eso es lo que yo entiendo, pero no entiendo la colonia como comodidad para no crecer. Puedo aceptar la colonia como una fuerza controladora que me obliga a crecer mi libertad, que me obliga a crecer mi propia dignidad de ser humano completo. Así es que yo la veo. Y sé que eventualmente el otro lado crecerá y que el otro lado nos dará esa oportunidad.